Buenas tardes, hoy es jueves y me gustaría hablaros del tránsito de los relieves del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Como sabéis, he localizado dos relieves que probablemente estuvieron en el monasterio, en el Museo del Prado. Os quiero resumir un poco cómo se produce este descubrimiento y las fechas aproximadas en las que ocurren los eventos. Bueno, en principio, documentalmente, estos relieves ya aparecen en el libro de viajes por España de Antonio Ponz, que visita el monasterio entre 1775 y 1785. En un apartado de su libro habla de dos relieves, Jesucristo con la cruz a cuestas y la Virgen llorando a su hijo, y de los que se refiere a ellos como relieves de gran porte, con elegantes y que representan las más bellas artes, literalmente. No hay más constancia de estos relieves hasta el año 1836, cuando Julián de Zabaleta, en su visita al monasterio para coger todos los materiales artísticos que había y llevarlos a Madrid con motivo de la desamortización de Mendizábal, habla de estos mismos relieves, indicando que son grandes relieves de madera de nogal. En principio, pues no se vuelve a saber nada de ellos hasta que hace aproximadamente un año me reúno con doña Iciar Arana, es una académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para hablar de las pinturas que continúan desaparecidas y que fueron llevadas a Madrid también por Julián de Zabaleta. En esa conversación me comenta que todo lo que había en el convento de la Trinidad, que fue donde se depositaron todos los objetos en 1836, finalmente fueron llevados al Museo del Prado de alguna u otra manera, cuando se decide cerrar el convento de la Trinidad y crear el Museo Nacional de Pintura, que es conocido actualmente como el Museo del Prado. A raíz de esta información, pues me pongo a buscar en los inventarios del Museo del Prado, y en uno de ellos, en uno de escultura, encuentro precisamente dos relieves que venían uno a continuación del otro en el inventario, referidos como Jesucristo con la cruz a cuestas y la Piedad. Por las dimensiones de más de 1 metro de alto y de ancho, ya se aprecia que son relieves de gran porte, de tamaño natural y además de madera de nogal, con lo cual, bueno, digamos que ya está establecido más o menos que esos relieves podían haber sido del monasterio. Una vez que contacto con el Museo del Prado para informar o para pedir información sobre estos relieves, me comentan en el Museo del Prado que no llegan directamente desde el convento de la Trinidad, como yo sospechaba, sino que llegan desde el Museo Arqueológico Nacional. Eh, a su vez me pongo en contacto con este museo y me dicen que tienen una anotación de que esos relieves entraron en 1869 a través de la Comisión de Objetos de Palencia. Entonces, en ese momento, pues me surge la duda de si pueden ser o no pueden ser esos relieves del monasterio. Sin embargo, posteriormente el Museo del Prado me vuelve a enviar un inventario de una sala de oficios que había en el convento de la Trinidad en 1858, donde ya se habla de estos dos relieves, Jesucristo en la calle de la Amargura y la Virgen llorando a su hijo, con Jesucristo apoyado en su rodilla izquierda y la mano mutilada. Precisamente en ese inventario aparecen dos relieves más de los que hablaré un poquito más adelante. Bueno, en estos relieves, esta información, digamos, que ya deja claro que esos relieves no procedían de Palencia, porque ya estaban en Madrid, en el convento de la Trinidad, en 1858. Y una vez que vuelvo a contactar otra vez con el Museo Arqueológico Nacional, me dicen que finalmente los dos relieves que tienen inventariados, que sin lugar a dudas procedieron de Palencia, es un descendimiento y la imposición de la casulla a San Ildefonso. Unos relieves que por supuesto no tienen nada que ver con Jesucristo con la cruz a cuestas y la Piedad. En esos inventarios que comento de la sala de oficios del convento de la Trinidad aparecen también dos relieves, también de madera de tamaño natural y pintados de blanco como eran los otros, y uno es un descendimiento y otro es la contemplación de la Virgen a su hijo, que de estos desafortunadamente no hay constancia ni en el Museo del Prado ni en el Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, hay muy buenos indicios de que estos relieves pudieran haber procedido del monasterio de Santa María Real de Valdeiglesias. La única duda que queda es saber si había algún documento
de la Academia de Artes de San Fernando o del Convento de la Trinidad que informara sobre el traspaso de materiales entre el Convento de la Trinidad y el Museo Arqueológico. Y afortunadamente he encontrado un acta de 1868 en el que, presidida por Vicente Carderera, y en el que estaba también Ponte de Oz, perdón. En ese acta se refiere a que, dado que se ha creado el Museo Arqueológico Nacional, la Academia de Artes de San Fernando agradece a José Amador de los Ríos, que a su vez haya agradecido al gobierno, que ha recibido los materiales procedentes de la Academia de todos los elementos arqueológicos que ésta poseía. Curiosamente, Ponte de Oz fue director interino del Convento de la Trinidad y fue nombrado en 1859 también aproximadamente, con lo cual es probable que conociera estos relieves y que además, porque fue nombrado director interino, porque el director en ese momento estaba de baja por enfermedad, y entonces Ponce de Oz lo que hace es crear un inventario de pintura y escultura, por lo cual es bastante probable que conociera la existencia de esos relieves. Por lo tanto, por el índice temporal de las fechas que he ido comentando y la documentación, es muy probable que esos relieves sean del monasterio de Valdeiglesias. Yo tuve la oportunidad de verlos en septiembre y efectivamente son bastante impresionantes, aunque han perdido características de color y del manto blanco que tenían, y a lo mejor sería posible, según me comentaron los técnicos del Museo del Prado, que esos relieves pueden ser restaurados en algún futuro. Os quiero enseñar el libro donde he sacado bastante información. Es un libro precioso que tiene, además habla de las pinturas de Juan Correa de Vivar y de la sillería del coro de José Álvarez Lopera. Y en este libro, en uno de los actas a los que he hecho referencia, se habla de que Ponte de Oz era director interino del Convento de la Trinidad. Bueno, pues con esto termino, espero que os haya gustado y próximamente veréis en el periódico 21 un artículo largo explicando todo esto. Espero que os guste y que paséis buena tarde. Hasta luego.